Muy bien. Bien, pues saludos. Tenemos la oportunidad de estar con Mariano López de Miguel una vez más. Y es muy agradable poder estar contigo. Y vamos a conmemorar el Día de la Independencia de Finlandia, que es hoy 6 de diciembre, que fue en 1917. La verdad que, bueno, primero y fundamental, es un honor estar aquí de nuevo contigo, Juan Carlos. Es curioso que siendo uno de los miembros de la Unión Europea, a pesar de ser de los más recientes, pues Finlandia sigue siendo uno de los grandes desconocidos, ¿no? Mientras que, por el contrario, hay una historiografía bastante amplia y considerable acerca de todo el movimiento bueno, que hubo de independencia, los países bálticos, ascensión a la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. También el periodo entre guerras o la ocupación soviética, porque tenemos que verlo así, ocupación soviética. El caso de Finlandia es curioso. Bueno, digamos que también con el caso de los bálticos hay cuatro datos que la gente Fue conoce. subyugado por la URSS a través de todo lo relativo al tema de la anexión de Karelia, que fue cedida ilegalmente a la URSS en aras de evitar un tal factor de lo relativo a técnicas como movimientos nacionalistas que hubo antes, la figura de Mannerheim, si es un héroe, si tiene que ser demonizado por estar supuestamente vinculado al nazismo, cuando realmente lo que no quería era un comunismo eh, similar al de la URSS, por el contrario, fue muy abierto y tolerante hacia lo que llamarían posteriormente socialismo científico, socialismo de rostro humano, pero casualidades de la vida, durante la guerra de invierno fue pues ampliamente demonizado y sigue siendo demonizado en países como Rusia, también en países de la ex esfera soviética, pues por movimientos irredentos, etcétera. Y creo que es interesante analizar lo que es este país en los últimos, pues eso, 100, 105 años, ¿no? La independencia 6 de diciembre de 1917 marcó un antes y un después y es bastante complejo analizar, pero también interesante a la par. No sé cuál es tu opinión, más o menos. Pues que ciertamente estos 105 años son realmente interesantes, que suelen coincidir con lo que la mayor parte de la gente conoce también de los países bálticos, de Estonia, Letonia, Lituania. Ya si les preguntas, oye, ¿qué pasó en Estonia, Letonia, Lituania en el siglo XVI? Ya, bueno, eso es para nivel avanzado. Incluso cuando les preguntas, bueno, algo tendrán que ver con la orden de los caballeros teutónicos, los países bálticos, a la influencia de Alemania. Bueno, pues eso ya también amerita un nivel un poco peculiar de la persona que ha querido conocer. Pero ciertamente resulta interesante porque ahora podemos poner el paralelismo, eso que decían sobre cierto país fronterizo, tal Ucrania, que respecto a la idea esta de Finlandia es uno de estos países que cuando digamos que se vendió el señor Lenin a los alemanes se dijo ahí va pues o se lo doy a los alemanes o me invento aquí unos países fronterizos. ¿O tiene Finlandia más historia esto de que Lenin se lo pudo inventar en 1917? ¿Tiene historia antes de 1917 Finlandia? Tiene una historia amplia, tiene una historia muy marcada, como has dicho también, como también es desconocido y para nivel pro, lo que fue la Commonwealth polaco-lituana, como todo el antes de la ocupación de Imperio zarista, como toda la presencia o a partir de la, digamos, quizá el Imperio sueco y el auge del Imperio ruso a partir de la derrota en Poltava, ¿no? Es muy importante analizarlo y creo que por lo menos en lo que es la historiografía castellano parlante hay un vacío bastante potente. Me explico, vacío porque no se tradujeron obras, porque no ha habido el interés escalado de perseverar, de profundizar en todo ello. Y con respecto a lo que ocurrió en el Tratado de Brest, realizado por Lenin, solo puedo decir que sí, bueno, si 1848 fue la primavera de las naciones, pues esto es una opinión personal, pero bueno, lo que fue 1918 o 1917-18 fue quizá el auge de las fronteras porosas y en muchos casos inventadas. Démonos cuenta de cuando ocurre el desmoronamiento de los tres imperios centrales, Austria-Hungría, Alemania y el Imperio Otomano,
micronaciones. Estamos hablando de quizá no menos de 150 microestados, cada uno con su idiosincrasia y un largo etcétera. ¿Cómo llevar a cabo todo eso? ¿O cómo llevar una unificación? Es complicado, habida cuenta de que los rencores surgidos del impacto civil, militar y obviamente económico de la más inmediata posguerra fue absolutamente draconiano. El caso de Finlandia no va a menos. Muchas veces se utilizó pues, por parte del quizá fino-úgrica, etcétera, 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 pero por nuestra área de influencia tiene que estar. Creo que te he perdido. Congelado. Yo creo que si lo hacen, estamos hablando de Finlandia, es un país un poco fresco, con los 1000 lagos y se congela en invierno. Pero bueno, a ver si vuelven en algún momento. Vamos a ver si por aquí. ¿Salir? Pues volverá en un momento. Ciertamente Finlandia es uno de esos países nórdicos en donde importancia, por ejemplo, de los contactos de aquella situación del Imperio Kalmar, con las vinculaciones con los vikingos, el tema de los varegos. Bueno, es una historia siempre rica, siempre interesante a la hora de acercarnos a los países nórdicos, a pesar de que ciertamente esa dificultad no conllevarían, por ejemplo, en el caso de Suecia, en la propia Noruega, sino hasta muy tardíamente era difícil de evitar, a pesar de que el ser humano siempre se propone estos retos a la hora de llegar más lejos, más alto, más fuerte. El lema de los Juegos Olímpicos y del Comité Olímpico Internacional, Sitius, Altis, Fortius, a la hora de establecer esa idea de que podemos vivir en donde sea posible por el espíritu de superación humano. Y por eso ahí está el pueblo de los lapones al norte, que comparten espacio en Noruega, un poquito de Suecia, Finlandia, pueblos originarios nativos de la zona más cercana al círculo polar ártico. Bueno, pues aquí estás de nuevo. Te has congelado como Finlandia en invierno. Sí. No, ahora se me oye bien, ¿no? Perdón, que tuve un pequeño error de red. No, comentar que todo lo que hablábamos, a partir de, no antes incluso de la guerra de invierno, lo que fue por parte de la URSS, desde un principio veía el área de influencia como para controlar las naciones bálticas, para controlar todo lo que de aquella era Prusia Oriental, posteriormente Kaliningrado, pasaba por A o por B el control total de la esfera de influencia finesa. Claro, en aquel instante Lenin fue bastante listo. No solo Lenin, sino todos los prebostes del Politburó tras la revolución del año 17, diciendo: área de influencia tiene que ser desde el mar Báltico hasta la zona de Vladivostok, cosa que, por cierto, utilizó muy habilidosamente Stalin durante la más inmediata posguerra y que definió muy correctamente a Winston Churchill a través del tema de lo que fue el Gran Telón de Acero. Añadir también que hubo movimientos irredentos prosoviéticos dentro de la propia Finlandia, en la zona de Karelia, que acabaría siendo parte de la URSS, pero también hubo movimientos nacionalistas que decían: no, somos un Estado independiente, no estamos ni siquiera unidos a Suecia, estamos unidos a nuestro destino, a lo que marca un futuro en el cual podemos ser
una especie de balsa de aceite del movimiento europeo, como ha ocurrido a posteriori. No sé qué opinas de eso. Pues que en base a la historia entre 1917 y el año 2022, podríamos ir por periodos, tanto en cuanto tenemos esa situación en 1917, el tema de la independencia, a la relación con Brest-Litovsk, con el final de la Primera Guerra Mundial. Luego hay un inserto que es muy interesante en los años 20, como es el de las Islas Alan, como una resolución pacífica, democrática y respondiendo a las necesidades de la población nativa respecto a Suecia-Finlandia. Tenemos luego el ámbito de la guerra, que en Finlandia lo dividen en 3 periodos. El tema de la guerra de invierno, luego la llamada participación en Barbarroja, en el ámbito de la guerra contra la URSS, y luego un tercer periodo que es curioso porque es cuando entran en guerra los finlandeses contra los alemanes, sobre todo cuando les dicen que tienen que salir por la zona norte en dirección a Noruega. Y luego ya tendremos el periodo de la Guerra Fría y la situación más actual con la finalización de la propia Guerra Fría, la entrada en la Unión Europea y actualmente en la OTAN. Es así, y sobre todo, y vuelvo a referirme al tema de todo lo concreto hacia lo que es el conocimiento muy amplio de la guerra de invierno, luego lo que es Barbarroja, pero nadie ha sacado ningún libro. Me parece que sí que lo ha comentado por encima Ian Kershaw en su última obra, pero no se ha comentado lo que fue la ruptura. No hubo realmente nunca relaciones afines con la Alemania del Tercer Reich. De hecho, Finlandia se negó a implementar leyes antisemitas, a pesar de que hubo movimientos subrepticios muy antisemitas y que optaban pues por principios parecidos a las leyes de Nuremberg. Pero esa parte ha sido una gran desconocida. No hay literatura traducida. Por el contrario, bastantes. Me parece que hay algún par de obras de Michael Meglos, también Sergi Plogi lo comentó someramente en Los últimos días del imperio, esa obra famosa sobre lo que era la implosión soviética, pero no se ha profundizado con directamente, digamos, fuentes primarias, fuentes orales. Los archivos quedaron muy destruidos tras la Segunda Guerra Mundial porque, como bien sabemos, en muchos casos la URSS optaba pues por borrar su paso por algunos territorios destruyendo archivos, memoriales, etcétera. Lo hemos visto que pasó con Katyn, lo hemos visto que pasó con otros archivos de la NKVD, etcétera, o actuaciones que habían llevado a cabo por parte de la OGPU en mismamente los países bálticos para desestabilizarlos antes de la ocupación del año 43-45, ¿no? Luego nos tendríamos que referir a todo lo relativo a lo que es la ruptura con el eje alemán, ¿no? Vuelvo a repetir, Mannerheim no era ni mucho menos una persona de marcado carácter antisemita, no aceptaba las leyes de Nuremberg, veía creo que en algunos escritos estaba lo que se definió a Hitler como un papanatas, y por ello optaba por una Finlandia neutral, pero sobre todo que no quería estar en área de influencia de las dos potencias en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que quería actuar como una especie de Suiza del Norte. Si podía diplomáticamente ayudar, pues no había problema. Por el contrario, no quería enfrentamiento directo, pero estamos hablando de que en el año 1939, la Guerra de Invierno, como lo definió, si no me equivoco, el catedrático José Manuel Núñez Seixas de la Universidad de Santiago de Compostela, habló de una invasión premeditada por parte de la URSS, también como se hizo, porque se habla mucho de la invasión de Polonia el 1 de septiembre del año 39 por parte de la Alemania nazi, desde luego, lo que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Pero poco se habla del reparto Molotov-Ribbentrop que hubo de Polonia y de la ocupación soviética en la zona de control general. Pues más o menos iba a ocurrir lo mismo con Finlandia. Hubo una respuesta directa a la población y de un ejército bastante minoritario, pero a la par se podría comparar con la resistencia ucraniana actual que hay actualmente, ¿no? En el motivo de que gente como un francotirador, se habla mucho de Leonid Saisek por parte de la URSS contra el invasor nazi y sus bajas, pero nadie habla de gente como el francotirador Simo Gaia de las Fuerzas Armadas finesas, el cual optó o llegó al límite de unos cuantos. Si aproximadamente Leonid Saisek había hecho un total de creo que fueron 2.000 bajas, Simo Gaia creo que llegó aproximadamente el doble. Estamos hablando de que por día, durante 2 años y medio de guerra, hubo de 20 a 30 bajas por parte de este francotirador. Un héroe muy desconocido.
Entonces, ante ello, la historiografía no se ha tratado, la historiografía se ha olvidado de Finlandia. ¿Cómo podemos estar con eso? Y otra fase que también me parece muy interesante que has comentado es la relativa a la Guerra Fría y la posguerra fría. Estamos hablando de que Finlandia, con todos sus problemas de logística, con todos sus problemas de estar ante un enemigo gigantesco, no vamos a llamarlo enemigo, sería quizá muy capcioso, estamos hablando de una entidad hostil como era la URSS, amenazándolo, optó por mantenerse neutral. Una neutralidad junto a la de Suecia que también implicaba no meterse en la OTAN y durante los últimos 50 años se ha cumplido a rajatabla. Qué curioso que ante la amenaza tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia se haya optado por considerar la entrada a la OTAN por parte de esos dos países o esas dos naciones, que siempre había sido un tabú perfecto en todos los gabinetes del Ejecutivo que se han conformado los últimos, como he dicho, 50, 60 años. Nada de la OTAN, neutralidad, podemos estar asociados a, pero nunca lo podemos integrar en la organización atlántica. No sé qué te parece esta consideración y este cambio o giro político, ¿no?, de 180 grados. Pues que ciertamente resulta interesante poner el foco en la realidad de cada país, pero ciertamente también hay que acompañarlo con una visión de conjunto, porque evidentemente si uno piensa, bueno, Finlandia va a entrar en la OTAN y bueno, pone el foco únicamente en Finlandia, bueno, pues se perderá el hecho de que tiene todo que ver con la relación con Ucrania, con la situación en Georgia, en Crimea en 2014, una serie de elementos que están de norte a sur, casi un poco como lo que el mariscal Pilsudski hablaba del Intermarium, el proyecto aquel para tratar de hacer un colchón desde el Báltico hasta el Mar Negro, cosa que evidentemente tiene todo que ver con la relación histórica antes y después de 1917, porque antes, y quizá, digamos que entra dentro del mensaje atávico que recuerdan los rusos, lo mismo que los españoles pueden tener, no digo todos los españoles, pero digo algunos españoles y sobre todo esta aristocracia funcionarial que hay en Madrid, tiene la idea de que les dimos a los cubanos puertorriqueños en 1897 la autonomía y mira cómo nos lo pagan con la independencia, llamando a los yanquis y haciendo la guerra al año siguiente, con lo cual a nadie, independencia significa autonomía, autonomía, independencia. Bueno, pues pueden pensar los rusos que cuando les dieron la autonomía y tuvo un ducado, el ducado de Finlandia dentro del zarato de todas las Rusias, pensaron a posterioridad, bueno, darle este tipo de sistemas a un país dentro del ámbito de Rusia puede significar que lo siguiente, que cuando puedan, será la independencia. Con lo cual dices, pues ya no se lo vamos a dar a nadie. Y eso genera luego sus disfunciones, sus problemas. Le pasa a España, le pasa a Rusia. Y fue precisamente la obligación de hacer la paz, aquel lema de los bolcheviques, paz y pan, la idea aquella de salirse de la guerra, porque sí, bueno, en parte porque les habían pagado con oro los alemanes, eso también es importante, en la paz de Brest-Litovsk, y cuando luego, porque es Finlandia, los Bálticos, Belarus, Ucrania, cuando luego quieren hacer la vuelta, ahí está magníficamente Pintusky en el agosto del 20 ganando a todo un Tuyachevsky, pero ciertamente cuando quieren volver ya Finlandia no pueden cogerla, con lo cual ese es el inicio de esa independencia que luego se tendrán que ganarla en el terreno de combate. Ciertamente. Es un caso de libro, es una cosa que siempre he considerado bastante curiosa y de análisis. Vuelvo a decir que esto es una opinión personal. Lo he leído también en libros que a este hombre hay que cogerle muchas veces como novelista y no como historiador, como es Orlando Figes, ¿no? Acerca desde el libro de los Romanov hasta todo lo de Rusia contemporánea, etcétera. ¿Por qué todo ello tiene que ver con lo relativo a quizá el movimiento de autodeterminación y demás? Pienso que en muchos casos para buscar una paz simulada, como diría Francisco Veiga también, se buscó apaciguar a ciertos pueblos mediante la independencia. Vamos a ver, estamos hablando que cuando Lenin consigue que triunfe la revolución, y también incluso Trotsky, primero se plantea lo de traspasar la revolución fuera de sus fronteras. Eso desde luego. Pero también está el caso de todo lo relativo
y bueno, y se quedó marcado en varios puntos de la primera constitución de la URSS, en la cual todos los pueblos indígenas tenían su derecho a la autodeterminación. Estamos hablando de que en aquel instante se crea creo que era la Confederación o la República de las Montañas del Cáucaso, con Tapa Chermoyev, que bueno, pues englobaba todas las repúblicas del norte del Cáucaso pertenecientes al área de influencia rusa, las cuales eran de credo musulmán. Se duró esa experiencia menos de un año. Luego estamos viendo lo que pasó en los países bálticos, que tras el dejamiento pues tanto de Austria-Hungría, del Imperio Alemán, pues se opta pues por 3 países que también quieren salir del área de influencia rusa, pero no quieren integrarse en otras regiones, quieren ser independientes de facto. Se ha visto en los Balcanes, el avispero que sigue más abierto a fecha actual. ¿Hasta qué punto luego la URSS recula y dice que todo lo relativo a la autodeterminación se puede postergar hasta que haya terminado la revolución en todo el mundo? Pues yo creo que fue una especie de arma doble filo que utilizó muy apropiadamente Lenin, que luego Stalin, mediante la represión, la ahogó en sangre, porque no vamos a hablar tampoco de Asia Central, donde hubo movimientos secesionistas muy importantes y muy, vamos a decir, incluso pragmáticos, y obviamente el caso de Finlandia. Es curioso también lo que comentas, de cómo un grupo de militares seleccionados por Tukhachevsky, por Frunze, no fueron capaces de acabar con el movimiento independentista ni con la recién nacida República de Finlandia. Algo tiene que ver todo eso con pues muy actualmente con la situación que hay en Ucrania, yo creo, ¿no? Salvando las distancias, desde luego, Sí, porque pero es similar. sí, porque es muy interesante que precisamente el previo de la guerra de invierno fue formar un grupo de rusos, rusos, no que puedes coger gente de Finlandia que antiguamente habían estado no, rusos que Eso, forman el étnicos, comité, sí, sí. que forman el comité para la independencia como si fueran ellos el comité del Partido Comunista Finlandés y redactan el manifiesto, esto se puede comprobar, y bajo esa coartada es la que dice, no, tenemos que liberar Finlandia del yugo fascista, lo cual es curioso llamarlo de esa manera, porque ya fascista pareciera que está incorporado todo, cualquier cosa. Venga, Mannerheim es fascista, el tipo que vende periódicos en Helsinki, ese también es fascista. Venga, fascista por todo el mundo. ¿Para qué hay que liberarles? Porque claro, ser independientes es una provocación para la Unión Soviética. Es muy similar a lo que luego se utilizó incluso, salvando la distancia de nuevo, con la República Checa. República Checa, mejor dicho, Checoslovaquia, el país unificado, lo que ocurre cuando la más inmediata, las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, hay una gran influencia en Europa del Este por parte de la URSS y no quiere perder una de las joyas de la corona, que es los Sudetes unificados ya bajo la bandera de Checoslovaquia desganjada en 1938. Se opta entonces por el factor de todo lo relativo a no crear un comité digamos, obviamente no de rusos étnicos, pero sí de checoslovacos, pero sí nos vamos a presentar a unas elecciones que va a ganar tal o cual, pero luego ya optaremos por ser la tercera fuerza e iremos desgajando todo este batiburrillo que a nosotros nos conviene, acusando de nuevo de ser una quinta columna de un neofascismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que has indicado muy bien de que parecía que todo era fascista, cuando realmente Finlandia en aquellos instantes tenía una economía no mala, pero sí está haciendo una transición del mundo quizá agrícola preindustrial a una industrialización forzada en muchos casos. El caso más ejemplarizante es quizá Nokia, que empezó con venta de pescado, luego creo que fue a fábrica de papel y luego ya a comunicaciones. Joint ventures que se empezaron a crear con un modelo distinto al capitalista que tanto lo acusaba Rusia, o por aquella época la URSS, y un largo etcétera, que incluía desde una neutralidad por A o por B hasta, por ejemplo, mantener relaciones diplomáticas con el primer y segundo mundo. Ya no digo nada de que Finlandia, curiosamente, nunca optó por ser no alineado. Eso indica hasta qué punto quería ser neutral al 100%, porque por mucho que se diga, sabemos perfectamente que, a pesar de que los creadores, y esto en la época de la Guerra Fría, de los países no alineados, como era Jawaharlal Nehru, como era también Yamal Abdel Nasser y el mariscal Josip Broz Tito, eran de facto unos nacionalistas de sus países, rupturistas con toda esa esfera que he dicho anteriormente, estaban muy alineados con la Unión Soviética, salvo Tito, porque había roto desde el Informbüro de 1948. ¿Hasta qué punto se puede aplicar esto a Finlandia? Yo creo que es ejemplarizante y moralizante ver esa neutralidad durante 75 años, que únicamente se tuvo que quizá modificar, que no romper ahora, por una agresión externa a un país
digamos, amigable con Helsinki, con el gobierno de Helsinki. No, ciertamente. Primero, es lógico y es hasta entendible que cuando uno ha tenido la posibilidad de sufrir en sus botas un régimen comunista, marxista-leninista, el péndulo gire en dirección opuesta, pero no quiero de eso. Y por lo tanto podíamos entender que pudiera tener precisamente surgido el tema agrario, el tema de pesca y todo esto, un corpus social más conservador. Pero hay de llamar a todos fascistas por ser simplemente de centro derecha, hombre, pues va un mundo. Lo mismo que, evidentemente, por ejemplo, cuando MacArthur está en Japón, en la época después de la liberación, la conquista, o cada cual la perspectiva que tenga, después de la rendición el 1 de septiembre del 45, implementa una constitución muy New Deal. Porque dice, bueno, estos han sido fascistas, con lo cual ha sido de extrema derecha, pues meter en la ecuación un poquito de centro-izquierda seguramente igual les ayuda a centrarse. Pero claro, en el caso de Finlandia, pues has dicho el tema de Yugoslavia. Yugoslavia, ¿por qué puede hacerle frente a Moscú? Porque se ha liberado a sí misma. Es decir, se ha ganado el derecho luego a poder decidir en cuestiones internacionales en el campo de batalla con los partisanos del mariscal Tito. Con lo cual dice, yo no he necesitado de ti antes del 45, con lo cual después tampoco voy a necesitar de ti. Ese es el hecho de la guerra de invierno, precisamente. Es lo que sucede. Es así, es que fue completamente independiente, no necesitó ayuda de nadie y habló de ambos casos, tanto la Yugoslavia de los partisanos de Tito, que hizo o combatió en tres frentes, estaba un frente interno en el que tenía que combatir tanto a los Chetnik de Dragan Mihailovic, también a los Ustacha del gran director Ante Pavelic, y obviamente una doble invasión que era albaneses apoyados por Italia y sin mencionar a los partisanos albaneses, quiero decir. Y por último, obviamente, lo que fue la ocupación alemana, que fue absolutamente brutal, pues Finlandia se defendió de lo mejor modo, como dije anteriormente, con héroes como Simo Gaia, con armas básicas y rudimentarias, haciendo frente a un ejército superior y causando bajas de 4.000 muertos. Estamos hablando de temas muy, muy poco estudiados. Y con todo ello también sabemos que generalmente el mundo y el espacio rural, cuando se habla de reforma agraria, tiende a virar hacia el conservadurismo, temiendo que quizá las nuevas leyes sean de muchos impuestos y que arruinen el campo. Eso es un continuo que hemos visto desde los años 20 del siglo pasado. Pero, unido a todo ello, está el factor que tenemos que considerar que en otros países donde hubo movimientos agrarios, como era en Bulgaria, la Bulgaria todavía monárquica, o del zarismo búlgaro, quiero decir, Sardón Bulgarilla, se optaba por coaliciones agrarias, pero que eran de centro-izquierda, o sea que no es un todo. Y como habíamos indicado, eran coaliciones de centro-derecha, pero hay que decir una cosa muy importante también. Finlandia, a pesar de no implementar políticas como la de Suecia, son dos países independientes, optó en muchos casos por aplicar, incluso en coaliciones de centro-derecha o de derecha pura, un welfare state. Creo que ha permitido quizá pues llegar a este nivel de desarrollo social y humano actual. Es decir, tiene niveles de índice de desarrollo humano de los más grandes de la Unión Europea. Tiene asimismo un potencial de titulados universitarios potente, que encima, afortunadamente, no es como en otros países. Es decir, en Finlandia hay una proporción, un técnico, un titular universitario, y ambos acaban dentro del mercado laboral. Creo que ese welfare state, que esa especie de plan Marshall que se aplicó de posguerra, etcétera, también sirvió mucho para evitar movimientos quizá populistas, tanto de extrema derecha, que aún así se ha visto, porque los últimos años hemos visto un aumento de movimientos xenófobos, populistas en Finlandia, por desgracia, como ha pasado en toda la esfera europea. Esto no es prácticamente solo de esos países. Y tampoco hemos encontrado movimientos irredentos que quieran, digamos, una unificación respecto a Rusia, o junto con Karelia, como una nueva provincia más de Rusia, como está pasando ahora mismo con Letonia, que tiene un espacio postsoviético muy complicado en el que 50% de la población es autóctona, 50% ruso étnica, ruso parlante. Y desde el año 92-93, con la constitución del país, no se ha llevado a cabo una especie de apaciguamiento. Eso creo que no va a ocurrir en Finlandia, pero tampoco soy futurólogo y quién sabe si el día de mañana
pues la esfera rusa quiere ampliarse, sobre todo de las últimas amenazas que hemos visto de que si Finlandia se mete o se introduce en la OTAN y empieza a desplegar baterías de misiles de protección, no de ataque, no digamos ofensivos, pues Rusia se lo pensaría para situar en Kaliningrado más armas. Que creo que Kaliningrado actualmente debe ser la zona más militarizada de toda Europa, si no me equivoco. Sí, ciertamente. Si en la guerra de invierno se lograron los objetivos de la independencia que formalmente habían sido conseguidos sobre el papel en 1917, pero luego digamos que hubo la participación en Barbarroja y luego la última parte de la guerra en el ámbito de Finlandia, ciertamente en la Guerra Fría, para esa supervivencia como Estado independiente, se les recomendó vivamente que fueran neutrales, no parte de ninguna esfera de influencia, de ninguna organización militar, y que esto fuera una parte integral del Estado. Pero pudieron hacer sus políticas, y eso era importante precisamente porque en Europa, entre el año 45 y el 75 prácticamente, son los 30 gloriosos del Estado de Bienestar, ese pacto sustentado fundamentalmente en democristianos y socialdemócratas. Los comunistas lo que más odian en el mundo, primero, ante todo, son los socialdemócratas y luego ya viene todo lo demás, con lo cual ciertamente era también molesto el tema del estado de bienestar porque les enseñaba a los comunistas de que hay una vía democrática a la prosperidad. Pero eso, bueno, pues tiene su problema con el tema de la crisis del 73, el tema del petróleo, el desequilibrio, que ahora también lo vemos bastante, entre el tema del déficit, la deuda, el Estado siendo demasiado grande a veces, y eso condiciona a la siguiente generación, la estructura del Estado demasiado grande, pero ciertamente, claro, cuando en el año 82, creo que es más o menos cuando yo nací, suecos, vieron como los soviéticos estaban acercándose a las costas de Suecia y tenían que salir evidentemente por Kronstadt para ir por allí. Pues también hubo sus dificultades. Porque parece que la Guerra Fría se libró en el Atlántico, algo en el Mediterráneo, en la periferia, pero también en las zonas nórdicas, porque Noruega era parte de la OTAN también. Y claro, las dificultades, por ejemplo, los lapones, un país dentro de otros, que no tiene fronteras. Más o menos la idea nórdica es fronteras libres. Y ahora lo hemos visto. Finlandia, que es frontera exterior de la Unión Europea, no tenía frontera con Rusia. Era muy permeable, con lo cual ahí te podía entrar cualquier cosa. Y por lo tanto, estas cosas de las fronteras son importantes, a pesar de que sea pues prácticamente nevado, lagos. Está el tema de Karelia, que lo has citado, que claro, está dentro de la Unión Soviética, pero ¿hasta qué punto eran soviéticos? Lo mismo que la segunda ciudad más importante de Finlandia la perdió en la guerra de invierno. Ahora está rusificada. Ahora está rusificada y sería imposible, no tendría ningún sentido volverla a incorporar en Finlandia, pero en su momento fue un precio doloroso a la independencia. Precio muy doloroso y que encima sigue estando digamos, en la memoria común, no solo de fineses, sino de, digamos, diáspora finesa o descendientes de, mismamente, no recuerdo el nombre, era uno de los comandantes del batallón Azov que se rindieron me parece que fue en Mariupol, en Azovstal. En su casaca de combate llevaba una bandera de la antigua Karelia porque sus padres o abuelos procedían de ahí. O sea que eso está más marcado de lo que la gente piensa. Luego, como he dicho, la historiografía se ocupa de la guerra de invierno, pero no, y un poco de Barbarossa, no se ocupa de la más inmediata posguerra. Quiero decir historiografía traducida, lo cual da a pensar de que quizá pues Finlandia era un país connivente con el eje y que al final, por razones geopolíticas, pues bueno, se le perdonó el haber estado a favor de Hitler. Vuelvo a repetir, no estuvo a favor de Hitler, no estuvo a favor del eje. Era una táctica casi de supervivencia, no voy a decir aquello de enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero era táctica de supervivencia haberse rodeado por todos lados. Estaba viéndose rodeado por lo que era la expansión hacia el este por parte del Tercer Reich.
se veía también con el miedo de la URSS con lo que había hecho en Polonia. Situaciones harto complicadas que era o eso, o la propia destrucción o absorción del país, pues por alguno de los dos bloques en conflicto. Sí. Hemos de decir también que... No, antes de eso, ciertamente la alternativa era doble, solamente dos, no había nada más. Era o jugártela con la Unión Soviética, que lo que quería era meterte dentro, o ser aliado externo de los alemanes y hacer causa común contra los soviéticos. Lo cual es cierto, porque sabe perfectamente que, bueno, casi todos estos, digamos, aliados de facto de Hitler, o del Tercer Reich, no de Hitler, porque vuelvo a decir que no eran ni mucho menos conniventes con sus políticas, acabaron levantándose contra ellos. Véase también Bulgaria, que lo aceptó, pero Bulgaria no hizo leyes antisemitas. Tampoco se implementaron leyes antisemitas, o se permitió implementar en Noruega durante la ocupación. Hemos visto lo que estamos hablando de Finlandia. Al final se levantó en armas tanto contra soviéticos como contra alemanes. Yo creo que, y es verdad que es un atlas, y también de un autor que cayó posteriormente en desgracia por su apoyo tácito a la guerra de Irak, a la Segunda Guerra de Irak, como era Sir John Keegan, que se llama Atlas del futuro, las guerras del próximo siglo, el cual decía, mucho cuidado, lo que has comentado muy correctamente, mucho cuidado con todo lo que ocurre en el Atlántico Norte, pero no olvidemos el mar Báltico, todo lo que puede pasar en la frontera entre Finlandia y Rusia, sobre todo a raíz del tema Karelia. Libro del año 86-87. Se ha adelantado pues 35-36 años, porque la situación ahora es francamente muy tensa. Sí, hasta el punto de que tiene todo que ver, porque cuando se produce la ofensiva de Barbarroja, la idea que tienen los finlandeses, y al final lo que acaban implementando, es simplemente recuperar aquellos territorios que consideran Finlandia. Y cuando los alemanes les dijeron, oye, ¿podrías ir un poquito más para allá? No. Sobre todo esa línea de ferrocarril que va por la zona de Karelia hacia el norte, hacia Murmansk y Arcángel, no terminan de ser un objetivo principal. Lo cual es curioso porque actualmente los mayores silos de armas nucleares que tiene la Federación de Rusia están precisamente en Murmansk y Arcángel. Y solamente hay esa línea ferroviaria que baja en dirección hacia San Petersburgo y luego más hacia Moscú, con lo cual ciertamente se sienten violados en su intimidad soberana, tanto en cuanto precisamente esas baterías, aunque sea para defenderse por sistema OTAN, amenazan el único camino que tienen para sacar esas armas nucleares en dirección al resto de la Federación de Rusia. Con lo cual dicen, no, esto es un ataque de la OTAN. Efectivamente, y no solo eso, también hay varios temas que deberíamos de considerar, ¿no? Se habla mucho de los ataques de Finlandia contra Rusia, contra territorio soberano, de aquella la URSS. Yo creo que no hubo más que un pequeño problema, año 89, poco antes de la caída del muro, en el cual unos pesqueros fineses, pues por mala suerte y fronteras altamente porosas, se introdujeron en aguas territoriales soviéticas sin ir más allá. ¿Qué ocurre? También estamos hablando de todo el tema de que la URSS se lava mucho las manos con las aberraciones que hizo, no solo en Karelia, sino con Yagoda, el director del NKVD, en la época del desarrollo del canal del Mar Blanco, ¿no? El cual se costó la vida de no menos de 1 millón de personas esclavas, muchos de ellos prisioneros de guerra fineses. Nadie ha pagado por esos crímenes de guerra. Y luego ellos hablan de inferencia de Finlandia y de la OTAN, por ende, en su territorio. Finlandia, vuelvo a repetirlo, se mantiene neutral. De hecho, incluso fue, que se me olvidó comentarlo antes, uno de los grandes mediadores que hubo entre la URSS y Estados Unidos, o el mundo occidental, también de aquella la Comisión Económica Europea, para crear el Grupo de Helsinki o la Comisión de Derechos Humanos de Helsinki, lo que permitió que el brezhnevismo en su última fase, que no ejecutaba, pero que sí mandaba gente a bueno, no sé si decir gulags, o por ejemplo centros de detención por enfermedades mentales, era un clásico desde el año 76 hasta el 82, pues se cerrase. Entonces, Finlandia se ha visto mantenerse entre dos aguas muy potentes, y vuelvo a repetirlo, se ha visto siempre agobiada por enemigos externos, no en plan paranoico como otras naciones que no quiero citar, pero comparándola con el caso de Suiza, que Suiza siempre ha vivido en una especie de tranquilidad en la cual no se ha visto, digamos, desde hace 500, 600 años bajo presión de naciones-estado. Por el contrario, Finlandia sí, porque no deja de ser curioso de que el señor Medvedev, aquel
liberal, que fue presidente de Rusia un mandato, etcétera, ahora considera que el norte de Kazajistán, que Finlandia y que Ucrania son países artificiales y que todos responden al área de influencia rusa. Me parece cuanto menos aberrante. Sí, cierto diputado de Rusia Unida en la Duma llegó a decir que cualquier independencia respecto a la URSS era ilegal y por lo tanto las consecuencias ahí son inimaginables a futuro. Si tienes clara esa aserción, pues evidentemente, ciertamente Finlandia ya era independiente antes de la formación de la URSS, de la que se cumple un siglo precisamente ahora, el día 6 de diciembre de 1922, es cuando formalmente se constituye la URSS. Hay gente que piensa que desde octubre del 17 está la URSS. No, no, técnicamente tardó 5 años todavía. Pero Helsinki, en ese periodo de Guerra Fría, fue precisamente intentó hacer como Suiza, o un poco como también Islandia, aquellas cumbres en Reykjavik, entre la URSS y Estados Unidos, la cumbre de la CSCE, que es el precedente de la OSCE en Helsinki de 1975, con la idea aquella de, por decirlo de alguna manera, fosilizar las fronteras de Europa para que no haya ningún tipo de reclamación posterior, sobre todo pensando en Europa Oriental, que era la que había tenido más problemas a la hora de la diferencia demográfica, minorías estatales dentro de otro estado. También hubo alguna que otra reunión, Unión Soviética, Estados Unidos en el ámbito de Helsinki, con lo cual ciertamente era uno de esos puntos, como también lo fue Viena alguna vez. Digo Viena porque precisamente Finlandia, Austria y Suecia entran en la Unión Europea en 1995. Sí, muy tardíamente. Que es muy interesante porque creo que es el año en el que salen las últimas tropas de los países bálticos. Efectivamente, sí, sí, es así. De países bálticos y de Polonia. Por unos acuerdos ya firmados en el año 91, el acantonamiento de tropas se dirime para que en un plazo máximo de una legislatura normal, 4 años, 91-95, todas dejan el territorio de Europa del Este. También con ayuda económica para trasladar tropas, porque no se dice, pero en aquellos instantes la Rusia de las privatizaciones de Yeltsin y de Gaidar estaba en quiebra técnica. El momento álgido llegaría en el año 97 con la quiebra o con el boom de los mercados asiáticos, un largo etcétera de medidas implementadas de un modo paupérrimo para la población, pero bueno para los oligarcas. Pero desde luego, y es cierto lo que también comentas de que estaba esa especie de binomio Helsinki-Viena como territorio neutral para dirimir asperezas en el espacio postsoviético, en aquella época de aquel buen señor que metió la pata llamando a un libro El fin de la historia, bastante gracioso, que ahora está intentando corregir ese error diciendo que no era neoconservadurismo, sino socialdemocracia al estilo de otra manera. A mí me parece cuanto menos curioso. Pero volviendo al tema que nos ocupa, lo más importante decir era eso, una especie de neutralidad de facto. Hubo también, no debemos de olvidar que estamos hablando de unos años muy complicados. Año 73, primera crisis de petróleo, porque no podemos negar que hay dos. 73 con el embargo de la OPEP a los países que están aliados de Israel tras la guerra de Yom Kippur o Ramadán, como se quiera considerar. Año 79, el triunfo de la revolución islámica de Irán y un nuevo embargo, más luego los sucesos en Afganistán, etcétera. Pero asimismo, en territorio europeo, estamos viendo el prefacio de una ley marcial en Polonia, que bien pudo ser una invasión de la URSS a un país aliado. Al final, la ley marcial de Jaruzelski evitó este mal mayor. Y aquel instante en el que los misiles de la URSS casi llegan a las 12 de medianoche, aquello que se considera el fin del mundo, cuando por un error de radares conjuntos noruegos, fineses y suecos, la URSS piensa que le están atacando y que están lanzando misiles, que al final lo evitó pues un subteniente de las Fuerzas Aéreas y Aeroespaciales de la URSS, que creo que ha fallecido hace poco y que nunca se ha recuperado de esa historia, que me parece interesante para ver hasta qué punto la Guerra Fría casi se convirtió en caliente. El señor Petrov. Petrov, efectivamente. Sí, digamos que ITV le hizo una serie que se llamó Esquerri Casco Petrov, ahí de agradecimiento, pero sí creo que al final de su vida tuvo cierto reconocimiento esta personalidad en Occidente a la hora de decir, bueno, pues si nos están atacando con 5 misiles, hombre, si nos van a atacar con todo, no solo con 5 misiles, así que voy a esperar.
a fumarme un cigarrito. Y aquí, bueno, pues esas situaciones se suelen olvidar ciertamente en la Guerra Fría, se suele poner el foco en Cuba en 1962, pero hubo decenas de estos sucesos en la propia Berlín, incluso en Yugoslavia, hubo incidentes con aviones que uno choca con otro y puede desencadenar una escalada que nunca se sabe de dónde va a llegar. Precisamente los submarinos soviéticos en el Báltico en los años 80. Pero ciertamente después de la implosión de la Unión Soviética, pareciera que había la posibilidad de, bueno, una pata, no era la OTAN, era entrar en la Unión Europea, que es un espacio de economía, comercio, prosperidad. Hay ese mantra que está asertivamente cierto. La Unión Europea ha traído paz en un continente donde nos pegábamos durante cientos y cientos de años. Era, eh, vamos, ilógico prácticamente que hubiera un periodo en donde dos o tres potencias no se estuvieran pegando, y además en escenarios distintos, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Por eso resulta curioso la idea de luego, cuando vemos en el siglo XXI ahora, la idea de poner el foco en la propaganda de no queremos que este país o aquel otro entre en la OTAN, cuando en realidad pareciera que lo más problemático es la entrada en la Unión Europea, porque eso genera un espacio aduanero exterior, en teoría guardado por Frontex, cuya sede está en Varsovia, con una frontera exterior bien delimitada, pero con Rusia, Finlandia no está, todavía por ahora. Y por lo tanto, cuando quieres comerciar con Finlandia, tienes que hablar con Bruselas. Y eso es Es problemático así, para algunos. es siempre. Vuelvo a ser una opinión personal. Muchos, entre los que me incluyo, consideramos que el problema de quizá de la Unión Europea fue que no se cerró bien todo en Maastricht en el año 92. Maastricht fue, bueno, decíamos la caída del muro, una reunificación alemana que se hizo de modo paupérrimo porque tenían que haberse pedido más condiciones para esa reunificación de facto. Al instante surgen varios, hablando en modo geopolítico, varios problemas en el globo, tanto excolonias como la Guerra Civil Argelina, como en la puerta trasera de Europa, como son los Balcanes con la explosión yugoslava, y la caída del régimen marxista de Kabul ante los mujahidín. Estamos hablando de problemáticas que estamos también en un año de esperanza por los Juegos Olímpicos de Barcelona, por mil cosas, ¿no? Pero esa paz que tú indicas muy bien que se logró con la Unión Europea, se tornó un poco ilusión, pero también sobre todo crisis económica de la del año 92 al 95. Sobre todo y ante todo porque hay dos factores que han definido claramente lo que es la Unión Europea de los últimos 30 años. Esa implementación tan rápidamente de Maastricht, que se hizo en 2-3 meses, tenía que haber pasado por lo menos 2 años, según las cuentas de algunos sociólogos, politólogos y principalmente economistas. Y luego, no por ello no quiero decir que no se pudiese meter, pero la absorción o la introducción o llegada de varios países del este, con todos sus problemas de cambio de economía socialista a economía de mercado, en el año 2004 y 2007, ¿no? Por ejemplo, Finlandia nunca se vio afectado por las crisis económicas que hubo. Desde luego, la de 2008, la de la gran recesión, sí, porque fue a modo global, pero supo capear entre varias aguas en unos instantes muy complicados, sobre todo por el tema también de que tenía una amenaza presente, que era lo que has indicado anteriormente, de modo, vuelvo a decir, muy correcto. Se cierran las bases soviéticas ya rusas en territorio europeo y se trasladan a territorio de la Federación. ¿Pero dónde principalmente? Kaliningrado, que es puerta con Finlandia. ¿Cómo no va a tener miedo y demás? Y otra cosa que también me hace muchísima gracia es cuando dicen es porque se quiere indexar en la OTAN. Eso no es porque se quiere indexar en la OTAN. Lo primero que se dice cuando un país de la órbita soviética o de la exórbita soviética, perdón, o bien de pegado frontera a frontera, quiere ingresar a todo cual entidad supranacional, quiere meterse en la OTAN. Pues justamente año 95 me parece a mí que Finlandia no quiso indexarse o introducirse en la OTAN. Quería estar en el mercado común europeo, fue de los países que más apostó por la eurozona y un largo etcétera. Y a mí me hace gracia ahora que esta gente, digamos, cabezas pensantes, que quiere finalizar la guerra, por ejemplo, en Ucrania, dice, no, si por ejemplo Ucrania opta por no entrar en la Unión Europea,
o en la OTAN. Y yo, ya, lo primero y fundamental es que es un país soberano. Y hay otro Sí. país que no quiso entrar en la OTAN y entró a la Unión Europea, como es Finlandia. Precisamente se suele hablar de finlandización como equilibrio respecto a concepto neutralidad y se pone la idea de un país que no había entrado en la OTAN, pero claro, había entrado en la Unión Europea en 1945. Con lo cual se dice, vale, es que Ucrania sea como Finlandia. Entonces mañana mismo entrará en la Unión Europea. Y dice, no, 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 porque precisamente cuando empieza el tema ya duro es en 2013 con el tema del acuerdo con la Unión Europea. No, Exactamente, el no un acuerdo. acuerdo de cooperación con la OTAN, sino es con la Unión Europea, porque precisamente eso habría llevado a una situación en la que habría una relación más estrecha con Bruselas y eso impediría a otros, a terceros, negociar individualmente con Ucrania. Y eso no lo querían. Querían ser monopolistas en la relación con Kiev. Y eso no puede ser, porque si no, rompes el principio de el espacio económico dentro de la Unión Europea. Y precisamente eso es lo que ha servido bastante a Finlandia, porque una Finlandia fuera, independiente, sin ninguna relación con ninguna potencia, sería como Noruega en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Sí, un país que dice cosas, tiene petróleo, sí, Finlandia, pero está por ahí. Ya, pero un mercado consumidor de 500 millones de habitantes tiene peso en las decisiones globales. Y Finlandia está dentro de ese marco. Y por lo tanto tiene una capacidad que independientemente no le podría dar. Y que evidentemente Rusia no tiene esa capacidad porque es un país con armas nucleares, pero del tercer mundo, económicamente hablando. Totalmente. Totalmente, porque encima estamos dejando aparte otras consideraciones, como que era que Ucrania, a pesar de que si se hubiese indexado aquel, o se hubiese implementado, perdón, ese acuerdo de 2013, lo primero que le iba a pedir la Unión Europea, había condiciones muy draconianas porque había vinculación con la FMI. Y por eso también hubo levantamiento en el Donbass, porque se decía no desindustrializar, sino cierre completo de la industria por ser contaminante. Estamos hablando de que 7 millones de personas aproximadamente perdían sus empleos y quizás sus pensiones. Puedo entender a modo lógico el cabreo, pero también a modo de ello es que no solo estaba el FMI, se llevó a cabo un paquete de ayudas económicas apalabrado por la UE desde Bruselas, a llevar a cabo en 10 años, de 2013 a 2023, que también tenía que acabar con todo el tema de la corrupción tan endémica que había, y por desgracia hasta cierto punto hay, en Ucrania. Claro, ante ello, en el caso finés, cuando se introduce en el año 95 con otro país bastante neutral como es Austria, lo que se opta es por dejar una especie de estatus de arancelario bastante problemático para meterse efectivamente en un mercado común librecambista con todos los problemas que puede llevar a cabo, que no voy a negar que los hay, sobre todo a partir de la crisis financiera, pues para 500 millones de consumidores potenciales. Bueno, eso ayuda bastante a las empresas de Finlandia a participar sin ningún tipo de arancel y más con el euro, porque la gente seguramente no se acordará cuando había que estar mirando todos los días el tipo de cambio en las monedas que fluctuaban en principio libremente, lo cual era absolutamente increíble para una empresa que quisiera adquirir productos fuera. Del momento en el que los compraba al momento en el que les venían, podía haber fluctuado la moneda de una manera brutal y eso significaba pérdidas o incluso en algún momento pudiera haber algún tipo de ganancia, pero eran las menos. Lo cual ciertamente para una empresa lo que quiere es estabilidad, que cuando dice 5 millones de euros, voy a pagar 5 millones de euros. No voy a pagar 5 millones de marcos alemanes ahora y cuando tengo que hacer una inversión tengo que pagar 5 millones y medio. Y eso era muy doloroso para las empresas porque tenían que hacer una previsión de pérdidas, incorporarlo en el presupuesto, una brutalidad, pero eso ciertamente ha salido beneficioso a pesar de que evidentemente la Unión Europea y el euro y el mercado común nos lava el bálsamo de Firabras hasta el punto de que Europa fue líder en la tercera generación de móviles, en el 3G, pero después Nokia desapareció bastante, no está en el tema del 5G ni en el 6G cuando llegue, pero eso no es culpa de la Unión Europea, del mercado común, sino de políticas industriales de cada empresa, de cómo afrontan los desafíos del futuro.
Y eso es cierto. Por ejemplo, es muy curioso y pocas veces he citado hemos de hablar ya no del espacio smartphone, sino móviles de tercera generación. Hablamos de los años 99 a 2005, donde uno de cada tres móviles del mercado estaban copados por Nokia o filiales de Nokia. Tuvo la mala suerte de que la liberalización masiva de los mercados de telecomunicaciones del 2004 a 2006 optó por unirse en una joint venture con Microsoft para crear Windows Mobile. Y eso fue un fallo tremendo. No supo adaptarse a quizá aquellos teclados que tenían que desaparecer, porque los Nokia había una cosa que eran infalibles en cuanto a dureza, no vamos a negarlo, pero también lo de esos teclados de físicos, por así decirlo. ¿Hubo unas malas decisiones llevadas a cabo por la dirección? Desde luego. Pero con la nueva dirección, y también, que esto no se comenta, con una inyección de capital desde Bruselas de aproximadamente casi 1 billón de euros, ha vuelto a salir a flote ahora con tablets, etcétera, etcétera, etcétera. Me recuerda mucho, una vez más, hablando de distancias, a lo que ocurrió con Olivetti cuando quiso cambiar de un mercado de máquinas de escribir electrónicas hacia ya directamente el mundo digital. Es muy complicado hacer ese salto sin hacer una transición económica de por medio. Y lo dice alguien que no es economista, pero que siendo historiador, pues tiende a ver la evolución de estos casos de historia industrial desde el pasado, y el caso de Nokia innegablemente es para quitarse el sombrero. Pasar de ser una empresa familiar agropecuaria a una de producción de celulosa y de papel masivamente, a luego telecomunicaciones, bueno, da que pensar para bien, lógicamente. Sí, sin ir a como cierto grupo ganó Eurovisión, eso Sí. también resulta curioso. Pues podemos ir al hecho de que citaba de las Islas Alan, porque, claro, en el cambio de Alejandro II, Alejandro III y luego Nicolás II como zares de Rusia, hubo esa idea de, bueno, vamos a volver a meter el genio, porque hay que rusificar todo, la idea de volver rusos a todos. Y eso implicó también a Finlandia, que tuvo su importancia en el comienzo del siglo XX a la hora de meterles el miedo en el cuerpo de que nosotros somos finlandeses, hasta ahora nos han dejado mal que bien pues nuestra cultura, la lengua un poquito, y a partir de 1917, cuando ya son independientes, está la idea de la finlandización, en el concepto de recuperar la cultura finesa, de la lengua finesa, volver a estructurarlo dentro de las instituciones, y eso generó un problema, porque las Islas Alan eran de lengua sueca y de cultura sueca, pero estaban dentro formalmente de Finlandia, con lo cual en el año 22 se produjeron disturbios que llevaron a la unilateral independencia de las Islas Alan. Lo cual es curioso e interesante porque esa resolución de ese problema podría ser una muestra de cómo llevar a cabo los conflictos de manera sin recurrir al ejército, sin recurrir a la fuerza, y siguen ahí. Ahora es un ejemplo de convivencia. Hay quizá tres cosas a marcar de Finlandia desde la más inmediata independencia, que es paz social, como has indicado, en este conflicto de las Islas Aran. Me recuerda mucho a lo que fue la resolución del conflicto del Quebec, sin llegar al referéndum, pero por parte de Canadá en aquel invierno negro del año 77-78, si no me equivoco. No voy a hablar de una federalización del país, pero luego hay esa paz social, luego neutralidad y diplomacia ante todo, y habiendo el gobierno que haya, como he dicho, coaliciones, ha habido coaliciones de centro, centro-derecha, centro-izquierda, siendo las de centro-izquierda las que por pocos años más han triunfado, pues buscar un welfare state, en cualquier caso. E incluso ha habido coaliciones de gross coalición, de centro-derecha y centro-izquierda, o izquierda puramente, ¿no? Buscando eso, una especie de tejido social con implementaciones económicas, welfare state, etcétera. ¿Qué ha pasado? Últimamente, como hemos hablado con anterioridad, ha habido una gran crisis del año 2008, lo que se llamó la Gran Recesión, que no dura hasta 2011, por mucho que se diga tras lo que fue aquella especie de ataque y descuartizamiento de Grecia, ¿no? Dura hasta bien entrado 2015, y la recuperación va a tardar en notarse en ciertos países de tanto Europa del Este como pueden llegar hasta la zona de Japón, con lo que fue la década perdida. Pero ante todo y sobre todo, lo que hemos de hablar es el factor de todo lo relativo a que ha habido auge de movimientos populistas, ha habido un partido de extrema derecha que llegó a ser casi segunda fuerza del país, pero una vez más aquí se aplica el cordón sanitario. Ningún partido de extrema derecha va a entrar a formar gobierno de coalición. Sí, Haya el ciertamente. pacto que haya.
Ciertamente se suele poner como ejemplo la educación como elemento señero de Finlandia. También a veces se pone la sanidad, aunque en menor medida. Y resulta curioso que precisamente en este año, que está a punto de terminar, el mayor elemento, aparte de la integración en la OTAN, que haya salido de Finlandia es la primera ministra joven en una fiesta, supuestamente, y haciendo lo que muchos jóvenes hacen, en este caso en su casa, como si fuera el mayor crimen contra la humanidad que haya producido Finlandia este año. Es curioso, sí, sí, eso, ese amarillismo que afortunadamente no pasó en muchos países, pero sí en aquellos que son un poco, digamos, conniventes con cierto sátrapa de Moscú, en el cual son muy de acusar a esta señorita, esta primera ministra, electa democráticamente, por cierto, con un ratio de aceptación bastante amplio, que llegó a decir ante el Parlamento unicameral que ella dimitiría si así lo consideraban sus votantes. No, sus votantes dijeron que no, ella admitió, digamos, tirón de orejas. Pero es curioso, se habla mucho de ello y no se habla de la fiesta de ciertos oligarcas del Kremlin, hace no tanto en Moscú, sin medidas de protección ante una pandemia que sigue presente y llevando, ante esas medidas de austeridad que dicen ellos, pues llevando relojes Patek Philippe de 600.000 euros, como es el caso del portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov, ¿no? Es cuanto menos curioso que se puede aplicar muy bien ese refrán de la paja en el ojo ajeno, pero en el propio no, ¿verdad? Sí, lo mismo que cuando en la guerra de invierno los finlandeses hicieron abatis, es decir, utilizar la naturaleza en beneficio propio. Luego tenemos, precisamente antes de Barbarroja, en el periodo entre el 39 y el 41, la destrucción sistemática de los medios de defensa de la Unión Soviética frente a Alemania. Es más, ni siquiera pensaron en hacer abatis, lo cual significa que, claro, estaban preparando la defensa porque, claro, Barbarroja les pilló ahí dificultosamente. Es decir, yo me creo bastante, porque está documentado, lo que establece el señor... ahí lo tengo. Víctor Suvorov, Suvorov, el libro en John El Campelleros, ¿no? rompehielos. Claro, las cosas a veces hay que tener varios niveles de lectura y precisamente les puede molestar tener una aproximación realista de una guerra que perdieron, como la guerra de invierno, porque los mecanismos de defensa, cuando luego tratan de decir, no, no, es que la Unión Soviética entre el 39 y el 41 estaba preparando un nivel de defensa por si acaso venían los alemanes, pues es el pálido reflejo de una mentira, porque estaban haciendo justo todo lo contrario de lo que hicieron los finlandeses, porque cuando uno tiene a defenderse, lo que intenta es hacer unas estructuras para la defensa, y es justo lo que no hicieron. Los soviéticos hicieron la destrucción sistemática para aproximarse, poniendo aeródromos cerca de la frontera, poniendo mecanismos de mercancías, petróleo cerca también, que les vino bastante bien a los alemanes cuando entran en Sí. Barbarroja. Lo tomaron y dijeron, para mí. Tenemos todo el campo de petróleo y por el contrario, asimismo también nunca se ha indemnizado a Finlandia por tácticas que utilizó la URSS, también lo utilizó Alemania, pero en mayor medida la URSS, aprendido de un general imperial como era Yermolov, que es la táctica de tierra quemada. Allí por donde pasaban, tierra quemada, y está pasando ahora en Ucrania. Y la propaganda, evidentemente, cuando decían, no, no estamos bombardando Finlandia, estamos enviando víveres por avión. Y ahí es cuando viene la socarronería de los finlandeses a decir, bueno, si nos están enviando la comida por Víveres. avión, nosotros ponemos los cócteles, que es el llamado cóctel Molotov. Cóctel Molotov. Sí, exactamente. Es así. Es curioso y ya poco más puedo añadir acerca de que estamos ante una nación muy desconocida. También la historiografía de la otra gran neutral como es Suiza, no hay mucha, salvo en época de la historia moderna. La época actual no se contempla que los dos grandes autores de lo que es la defensa de un país neutral ante un hipotético o posible, a fin de cuentas también, podría ser tanto hipotético, pero también posible, un extremo y otro, por parte de la URSS, como era Suiza y Finlandia, pues los dos autores más comprados ahora en Ucrania para aprender tácticas de guerrilla sean Hans von Dag, con su libro Resistencia Total,
y la memoria de Simo Gaia de Finlandia. Entonces, eso da que pensar a que esos países tan desconocidos, que nada tienen que aportar, pueden aportar mucho, sobre todo, y no quiero decir con ello de que esos libros me parezcan lógicos de vender, pero estamos hablando de la primera gran agresión sobre el territorio europeo del siglo XXI, me refiero a Ucrania. En el caso de Finlandia, el miedo está presente y la gente, pues afortunadamente no tiene el nivel de militarización, porque es así, de Suiza, donde pesa la gente con armas por la calle. Hay un servicio, creo, de reservistas de 3 a 4 meses de servicio al año hasta los 50 años. No llegamos a ese nivel en Finlandia, pero vuelvo a decir, es lo gran desconocido, es un país del que podemos aprender mucho, desde económicamente hasta el sistema digamos, de mantenimiento de una democracia duradera los últimos 70 años, que no es poco, con sus problemas, desde luego, como he dicho anteriormente, los algo de extrema derecha, de movimientos xenófobos, etcétera, no llegando al nivel de Suecia, pero tristemente, pues el foco quizá tanto periodístico, sociológico, politológico e historiográfico se fija más en otras naciones del centro de Europa o de Europa occidental, por así decirlo. Sí, ciertamente tenemos que conocer a nuestros convecinos dentro de la Unión Europea. Es más, resulta curioso porque se suele decir a veces que Papá Noel vive en el norte de Finlandia, y precisamente cuando hubo esa parte final de la guerra entre Alemania y Finlandia, a la hora de decirles, bueno, es que para que vosotros volvamos a pensar que sois neutrales, tenéis que sacar a los alemanes que aún están en vuestro territorio. Y precisamente destruyeron buena parte de esas ciudades del norte, laponas, que precisamente tienen esa significación respecto a Santa Claus, ahora que estamos cerca de la Navidad. Lo cual ciertamente nos hace la necesidad de conocer este país, que cumple formalmente 105 años hoy, y por lo tanto, pues además de decirles felicidades, pues invitar a toda la gente a profundizar, porque en ese tema, efectivamente, no vamos a centrarnos únicamente en los temas conocidos. También Finlandia tiene su historia, tiene sus costumbres, tiene su diversidad, su riqueza cultural, y por lo tanto es recomendable tener amplitud de miras a la hora de interesarse por los pueblos de Europa. Efectivamente. Pues ha sido un placer colaborar una vez más contigo, Juan Carlos. Quedo a tu disposición. Pido disculpas por ese pequeño lapsus de conexión y confío que nos vemos pronto. Sí, creo que ha sido interesante y muy agradecido, y los que hayan llegado hasta aquí pueden dejar los comentarios que consideren oportunos. Así pues, volveremos. Volveremos. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.